1492, el año que cambió el mundo para siempre. ¿Te imaginas despertarte un día y descubrir que todo lo que conoces está a punto de desaparecer? Esto es exactamente lo que vivieron miles de personas en 1492, el año más explosivo de la historia humana. 3 eventos colosales. Un solo año. Un mundo que cambiaría para siempre. En enero, caía Granada, el último reino musulmán de la península ibérica. El 31 de marzo se firmaba el edicto de expulsión de los judíos. Y en octubre, Cristóbal Colón tocaba tierra en lo que hoy conocemos como América. En solo 12 meses, 3 hechos transformaron el mapa político, la cultura y el destino del mundo para siempre. Lo que verás en este vídeo te ayudará a entender por qué el mundo es como es hoy. ¿Por qué hablamos los idiomas que hablamos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sabías que sin 1492 no existiría la pizza italiana, el chocolate suizo o las patatas fritas? En los próximos minutos, viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo un solo año reescribió el destino del mundo. No solo aprenderás historia fascinante, sino que entenderás mejor el presente y hasta podrás anticipar el futuro. ¿Listo para descubrir el momento exacto en que nació nuestro mundo moderno? Porque 1492 no fue simplemente una fecha en el calendario, fue la explosión que creó el universo que habitamos hoy. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, viajemos primero a la Europa del siglo XV. No es la Europa que conocemos hoy. Las fronteras, las ideas, hasta la forma de vida eran completamente diferentes. Es un continente que despierta lentamente de su sueño medieval. Los viejos reinos feudales, con sus señores y vasallos, se transforman en los primeros estados modernos con administraciones centralizadas. La imprenta de Gutenberg, inventada apenas 40 años antes, está revolucionando cómo se comparten las ideas. Por primera vez en la historia, el conocimiento puede reproducirse rápidamente y llegar a más personas. Libros que antes tardaban años en copiarse a mano, ahora se pueden imprimir en semanas. Las ideas comienzan a viajar más rápido que nunca. Mientras tanto, desde el este, una amenaza se cierne sobre Europa. El poderoso Imperio Otomano avanza imparable. En 1453, apenas 39 años antes, había conquistado Constantinopla, la gran ciudad cristiana fundada por el emperador romano Constantino, poniendo fin al Imperio bizantino que había durado más de 1000 años. Esta caída provocó un shock en toda Europa, comparable a cómo nos sentiríamos hoy si una capital europea importante cayera ante una potencia extranjera. Y en la península ibérica, 2 personas están a punto de cambiar el curso de la historia, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su matrimonio en 1469 no fue solo por amor, fue una estrategia política brillante que unió los 2 reinos más poderosos de la península. Imagínalo como una fusión empresarial gigantesca que crea una nueva superpotencia. Aunque cada uno seguía gobernando su propio territorio, compartían una visión común: crear un Estado único, unificado por una sola religión y una sola cultura. Para lograr esto, necesitaban completar 2 misiones. 1. Conquistar Granada, el último reino musulmán de Europa occidental. 2. Asegurar la unidad religiosa eliminando o convirtiendo a las minorías no cristianas. Para 1492, después de años de esfuerzo estratégico, estaban a punto de conseguirlo. Granada, una joya arquitectónica con palacios tan hermosos que parecen sacados de un cuento de las 1001 noches. Fuentes que danzan, jardines perfumados, poesía escrita en las paredes. Un lugar donde la ciencia, el arte y la filosofía florecían mientras el resto de Europa atravesaba tiempos más oscuros. La Alhambra, el increíble palacio fortaleza que aún podemos visitar hoy, no era solo la residencia de los sultanes. Era un símbolo de todo lo que Al-Ándalus, la España musulmana, había representado durante siglos: refinamiento, conocimiento, y una sociedad multicultural donde, a pesar de las tensiones y desigualdades, cristianos, judíos y musulmanes habían coexistido durante siglos. Durante 10 años,
Los reyes católicos habían estrechado el cerco alrededor de este último reino musulmán. Su estrategia fue implacable y moderna para su época. Primero, cortaron sistemáticamente todas las rutas de suministro. Los ejércitos cristianos destruyeron cultivos, bloquearon caminos y capturaron ciudades circundantes una por una. Una táctica de tierra quemada que dejó a Granada cada vez más aislada. Segundo, aprovecharon brillantemente los conflictos internos de la familia real granadina. Boabdil, Muhammad XII, había luchado contra su propio padre y tío por el trono. Los reyes católicos lo capturaron en batalla, pero luego lo liberaron con la condición de que se convirtiera en su vasallo, creando así una guerra civil dentro de Granada. Tercero, utilizaron tecnología militar avanzada. La artillería, relativamente nueva en la guerra europea, fue desplegada a gran escala. Para muchos historiadores militares, la Guerra de Granada marca el nacimiento de la guerra moderna en Europa. Y ahora, la resistencia llega a su fin. Después de un asedio prolongado, con hambruna extendiéndose por la ciudad y sin esperanza de ayuda exterior, Boabdil decide rendirse para evitar la masacre de su pueblo. El 2 de enero de 1492, bajo un cielo invernal, ocurre una de las escenas más dramáticas de la historia europea. Boabdil, el último sultán de Granada, cabalga con la mirada perdida hacia los reyes católicos. Va elegantemente vestido, manteniendo la dignidad en este momento final. No solo entrega las llaves de una ciudad, entrega el último vestigio de 800 años de civilización islámica en Europa. 800 años, es difícil imaginar cuánto tiempo es eso. Si contáramos hacia atrás desde hoy, tendríamos que retroceder hasta antes de que existieran los Estados Unidos, antes del Renacimiento, hasta la Alta Edad Media. Estas son, señores, las llaves de este paraíso, dice mientras extiende los símbolos de su rendición. Usad vuestra victoria con clemencia. Las crónicas cuentan que intentó besar la mano del rey Fernando, quien lo impidió con un gesto de respeto hacia el monarca derrotado. Un pequeño acto de cortesía en un momento de profunda transformación histórica. Horas después, según cuenta la leyenda que se ha transmitido durante siglos, ocurre un momento de intensa emoción humana. Boabdil, junto con su familia y séquito, se detiene en una colina conocida hoy como el Suspiro del Moro para contemplar por última vez su amada Granada. Sus ojos se llenan de lágrimas ante la visión de las torres blancas de la Alhambra, los minaretes de las mezquitas, las calles y plazas que ya no le pertenecen. Su madre, la sultana Aisha, una mujer que había sobrevivido a innumerables intrigas palaciegas y que había luchado ferozmente por el trono de su hijo, no tiene piedad en este momento de debilidad. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Esta frase, dura y despiadada, ha quedado grabada en la memoria colectiva como símbolo de la caída de Al-Ándalus. ¿Qué se perdió realmente ese día? No solo un reino. Se perdió una civilización extraordinaria que había transformado la península ibérica durante siglos. Al-Ándalus había dado al mundo avances revolucionarios. En medicina, los cirujanos andalusíes realizaban operaciones de cataratas, cesáreas y extracciones dentales siglos antes que sus colegas europeos. El médico cordobés Albucasis escribió una enciclopedia médica de 30 volúmenes. Esta enciclopedia se usó en universidades europeas hasta el siglo XVII. En matemáticas, introdujeron los números arábigos, 1, 2, 3, que usamos hoy, reemplazando los engorrosos números romanos. También desarrollaron el álgebra y avanzaron la trigonometría. En astronomía, construyeron astrolabios precisos que revolucionaron la navegación. Las tablas astronómicas creadas en Al-Ándalus serían cruciales para los viajes de exploración, incluido el de Colón. En agricultura, introdujeron sistemas de irrigación avanzados y nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar, el algodón, la naranja, el limón, la berenjena y muchas especias que transformaron la dieta europea. En filosofía, pensadores como Averroes preservaron y comentaron las obras de Aristóteles, ayudando a reintroducirlas en Europa y sentando bases para el Renacimiento. Incluso el idioma español quedó transformado para siempre, con más de 4000 palabras de origen árabe, almohada,
azúcar, alcalde, álgebra, alcohol, jarabe, tambor. Si quitáramos estas palabras, el español sería irreconocible. Los acuerdos de rendición prometían respeto a la religión y costumbres musulmanas. Las capitulaciones de Granada, firmadas el 25 de noviembre de 1491, garantizaban que los musulmanes podrían mantener sus mezquitas y practicar su religión, conservar sus armas, excepto artillería, preservar sus leyes y tribunales, mantener sus propiedades y bienes, usar su vestimenta tradicional, no ser obligados a llevar distintivos, como se hacía con los judíos, ser gobernados por sus propias autoridades locales. Pero estas promesas resultaron ser de papel. El nuevo orden tenía una agenda clara de homogeneización religiosa y cultural. En apenas 7 años, el cardenal Cisneros, confesor de la reina Isabel y figura clave de la Iglesia española, iniciaría una campaña agresiva de conversiones. En diciembre de 1499, en un acto que recuerda a las quemas de libros de regímenes totalitarios modernos, miles de manuscritos árabes fueron arrojados a las llamas en la plaza de Vivarrambla de Granada. Imagina el conocimiento perdido en ese fuego: poesía, filosofía, ciencia, historia. Cisneros solo permitió salvar algunos textos de medicina, considerados útiles. El resto se redujo a cenizas en un intento de borrar siglos de cultura. Esta política provocó lo inevitable: una rebelión. El barrio del Albaicín, la zona musulmana de Granada, se levantó en protestas que pronto se extendieron a las montañas de las Alpujarras. La respuesta de los reyes católicos fue contundente. En 1501 emitieron un decreto que obligaba a todos los musulmanes del Reino de Granada a elegir entre la conversión al cristianismo o el exilio. La mayoría optó por la conversión nominal, convirtiéndose en moriscos, musulmanes que aparentaban ser cristianos mientras mantenían en secreto sus prácticas y creencias. La persecución continuaría durante generaciones. Se les prohibió hablar o escribir en árabe, usar sus nombres tradicionales, vestir a la manera islámica, usar los baños públicos, parte importante de su cultura, celebrar sus fiestas tradicionales, tener libros en árabe. Incluso la arquitectura cambió. Minaretes convertidos en campanarios, mezquitas transformadas en iglesias, inscripciones árabes cubiertas con yeso o reemplazadas por símbolos cristianos. El proceso culminaría más de un siglo después, en 1609, cuando Felipe III ordenaría la expulsión definitiva de todos los moriscos de España. Cerca de 300.000 personas fueron forzadas a marcharse, muchas a Marruecos y Argelia, completando así el proyecto de homogeneización religiosa, iniciado con la conquista de Granada y la expulsión de los judíos en 1492. La Alhambra, que podemos visitar hoy, es solo un fantasma de lo que fue una civilización brillante. Un recordatorio de lo que se perdió aquel 2 de enero de 1492, cuando un mundo que había existido durante 8 siglos llegó a su fin. 31 de marzo de 1492. Apenas 3 meses después de la conquista de Granada. En el mismo palacio de la Alhambra recién conquistado, los reyes católicos firman un documento que sacudirá miles de vidas: el Edicto de Expulsión de los Judíos. El texto, redactado con la retórica religiosa de la época, acusa a los judíos de subvertir la fe católica y de ser una mala influencia para los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo. Les da un ultimátum brutal: convertirse al cristianismo o abandonar España en 4 meses. No pueden llevarse oro, plata ni monedas, solo sus pertenencias personales o bienes convertidos en letras de cambio, documentos similares a los cheques modernos. Acordamos de mandar salir a todos los judíos y judías de nuestros reinos, y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos, y que hasta el fin del mes de julio que viene de este presente año salgan de todos nuestros dichos reinos y señoríos. Para entender lo devastador de esta decisión, debemos recordar quiénes eran estos judíos. No eran extranjeros ni recién llegados.
Habían vivido en la península durante siglos, desde antes incluso de que existiera España como país. Algunos habían llegado tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Otros incluso antes. Durante el periodo visigodo, siglos VIII, ya había importantes comunidades judías. Y bajo el dominio musulmán, de 711 a 1492, los judíos habían experimentado periodos de gran esplendor cultural, especialmente en la Córdoba califal del siglo X, considerada por muchos historiadores como un ejemplo de convivencia entre las tres religiones monoteístas. En las juderías de Toledo, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Gerona y muchas otras ciudades, habían florecido algunos de los más grandes pensadores de la Edad Media. Maimónides, Moses ben Maimón, 1138 a 1204, nacido en Córdoba, fue médico, rabino y uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Su obra Guía de Perplejos intentó reconciliar la fe con la razón aristotélica. Como médico, atendió a sultanes y escribió tratados que se estudiaron durante siglos. Abraham Zacuto, 1452 a 1515, el astrónomo y matemático de Salamanca, creó tablas astronómicas revolucionarias y el astrolabio de cobre, instrumentos que serían cruciales para la navegación oceánica. Colón utilizaría sus cálculos durante su viaje. Asdai Saprut, 915 a 975, médico, diplomático y mecenas en la corte califal de Córdoba. Tradujo importantes textos médicos griegos y estableció contactos diplomáticos con reinos lejanos, incluyendo el Imperio Bizantino y los jázaros. Yehuda Halevi, 1075 a 1141, considerado uno de los mayores poetas en lengua hebrea de todos los tiempos. Sus poemas de amor, de amistad y religiosos siguen emocionando hoy por su belleza y profundidad. Salomón Indavirol, 1021 a 1058, filósofo y poeta nacido en Málaga. Su obra filosófica Fons Vitae, La fuente de la vida, influyó en filósofos cristianos como Duns Scoto y Santo Tomás de Aquino. Los judíos habían sido médicos de reyes, traductores, financieros, cartógrafos, artesanos. Habían ayudado a recuperar el conocimiento griego antiguo a través de la Escuela de Traductores de Toledo, traduciendo al latín obras fundamentales que se habían preservado en árabe. En ciudades como Toledo, los judíos habían desarrollado técnicas avanzadas de metalurgia, fabricando las famosas espadas toledanas que eran codiciadas en toda Europa. En Barcelona, habían ayudado a desarrollar técnicas cartográficas esenciales para la navegación. En toda la península, sus redes comerciales conectaban España con el norte de África, Oriente Medio e incluso Asia, facilitando el comercio y el intercambio cultural. Y ahora, todos ellos debían elegir entre su fe y su tierra. Las escenas en puertos y caminos españoles en aquel verano de 1492 fueron desgarradoras. Un rabino llamado Meir Melamed dejó un testimonio conmovedor. Vi a niños abandonados por sus padres, esposas separadas de sus maridos. Los viejos caminaban apoyados en bastones, jóvenes cargaban a sus hermanos pequeños. Unos lloraban, otros cantaban salmos. Todos dirigían una última mirada a las casas donde habían nacido, a las sinagogas donde habían rezado, a los cementerios donde yacían sus antepasados. La logística de este éxodo masivo presentó problemas enormes. Se estima que entre 50.000 y 150.000 judíos tuvieron que marcharse. Las cifras exactas son objeto de debate entre historiadores. Muchas comunidades tuvieron que vender precipitadamente sus propiedades, aceptando precios muy por debajo de su valor real. Las sinagogas, algunas verdaderas joyas arquitectónicas como las de Toledo, fueron confiscadas y convertidas en iglesias. Los cementerios judíos fueron profanados o construidos encima. Bibliotecas enteras se perdieron o fueron destruidas. Todo un patrimonio cultural fue borrado del mapa. Familias enteras se dividieron, algunos miembros se convirtieron para quedarse, otros mantuvieron su fe y partieron al exilio. Estas divisiones desgarraron el tejido social de las comunidades judías españolas. Algunas figuras prominentes intentaron evitar la catástrofe. Don Isaac Abravanel,
tesorero de los Reyes Católicos, ofreció 30.000 ducados, una suma astronómica, para que revocaran el edicto. Según una historia que ha pasado a la tradición, el inquisidor Tomás de Torquemada interrumpió las negociaciones arrojando un crucifijo sobre la mesa y exclamando: «Judas vendió a Cristo por 30 monedas, y vuestras majestades lo venderían por 30.000 ducados». El viaje hacia el exilio fue terrible. Los puertos se llenaron de familias desesperadas buscando barcos que los llevaran a destinos seguros. Muchos capitanes aprovecharon la situación para cobrar precios exorbitantes por el pasaje. Algunos, tras recibir el pago, abandonaron a sus pasajeros en costas desiertas o incluso los tiraron por la borda. Otros vendieron como esclavos a quienes habían prometido transportar. Los que lograron llegar a sus destinos se establecieron principalmente en Portugal, el destino más cercano y accesible por tierra, aunque apenas 4 años después, en 1496, el rey Manuel, y como condición para casarse con la hija de los Reyes Católicos, decretaría también la expulsión. A diferencia de España, Portugal convertiría forzosamente a los judíos que no pudieran salir, incluyendo niños que fueron separados de sus padres. Norte de África, ciudades como Fez, Tetuán y Tánger en Marruecos, Argel en Argelia, y Túnez recibieron grandes comunidades. Allí, bajo dominio musulmán, generalmente pudieron practicar su religión con más libertad, aunque ocasionalmente sufrieron episodios de violencia. Imperio Otomano, el sultán Bayaceto II, en una famosa frase que muestra su sagacidad política, se burló de Fernando de Aragón por empobrecerse a sí mismo y enriquecer mi reino al expulsar a los judíos. Ciudades como Salónica, actual Grecia, Estambul, Esmirna, actual Turquía, e Izmir recibieron comunidades sefardíes que prosperaron durante siglos. Italia, ciudades-estado como Venecia, Ferrara, Livorno y Roma acogieron a exiliados, que a menudo se convirtieron en intermediarios comerciales clave entre Europa y el Imperio Otomano. Holanda e Inglaterra, más tarde, en el siglo XVII, cuando estos países se volvieron más tolerantes, muchos descendientes de sefardíes se establecieron allí, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y cultural, especialmente en Ámsterdam. Lo más increíble es que estos judíos, llamados sefardíes, de Sefarad, nombre hebreo de España, mantuvieron su identidad durante más de 500 años. Conservaron el ladino o judeo-español, una forma de castellano medieval con elementos de hebreo, árabe, turco y otras lenguas, que aún hablan algunas comunidades hoy. Preservaron sus canciones, muchas de las cuales son baladas medievales españolas que se perdieron en la propia España. Mantuvieron recetas culinarias como la dafina, un guiso de sabbat que evolucionó al cocido madrileño, los pastelicos, empanadillas y el mazapán. Conservaron tradiciones y rituales específicos que conforman lo que hoy conocemos como judaísmo sefardí, distinto del askenazí, el de Europa del Este. Y algo especialmente conmovedor, muchas familias guardaron las llaves de las casas que habían dejado en España, pasándolas de padres a hijos durante generaciones, con la esperanza de algún día volver. Estas llaves, que se exhiben hoy en museos como el Sefardí de Toledo, son quizás el símbolo más poderoso de lo que significó este exilio, la esperanza de un regreso que tardaría más de 5 siglos en ser posible. Solo en 2015, 523 años después, España aprobaría una ley ofreciendo la nacionalidad a los descendientes de aquellos expulsados que pudieran demostrar su vínculo con España. Miles de personas en Israel, Turquía, los Balcanes, América Latina, Estados Unidos y otros países han solicitado acogerse a esta ley, cerrando simbólicamente un ciclo de más de 5 siglos. Mientras los judíos abandonaban España y los musulmanes se adaptaban a la vida bajo sus nuevos gobernantes, algo extraordinario se preparaba en el pequeño puerto de Palos de la Frontera, en la costa atlántica de Andalucía. 3 de agosto de 1492. 3 pequeños barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, se hacen a la mar. Su capitán es Cristóbal Colón, un navegante obstinado con una idea que casi todos consideraban descabellada: llegar a Asia navegando hacia el oeste. ¿Quién era realmente este hombre que cambiaría la historia? Nacido probablemente en Génova, Italia, hacia 1451, hijo de un tejedor de lana,
Colón había trabajado como marino mercante desde joven. Se estableció en Portugal, entonces la potencia naval líder, donde se casó con Felipa Perestrello, hija de un navegante. Allí comenzó a desarrollar su empresa de las Indias. Su idea partía de tres fuentes principales. 1. Los relatos de Marco Polo sobre las riquezas de Asia, especialmente su libro Il Migliore, que describía la opulencia de China y Japón. 2. Los cálculos erróneos del cosmógrafo italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli sobre el tamaño de la Tierra. 3. Sus propias experiencias como navegante y algunas observaciones que le hacían sospechar que había tierras al oeste. La mayoría de expertos de la época sabían que la Tierra era redonda. Esto no era un secreto como a veces se cuenta. La esfericidad de la Tierra era conocida desde la antigüedad griega, y ninguna persona educada del siglo XV creía seriamente que el planeta fuera plano. El problema real era que Colón calculaba mal su tamaño. Mientras los geógrafos más precisos, siguiendo a Eratóstenes, estimaban correctamente que la circunferencia terrestre era de unos 40,000 kilómetros, Colón creía que era apenas de 25,000 kilómetros. Esta subestimación, combinada con una sobreestimación de la extensión de Asia hacia el este, está basada en los relatos de Marco Polo, le hacía pensar que la distancia entre Europa y Japón navegando hacia el oeste era de unos 4.500 kilómetros, cuando en realidad son más de 19.000 kilómetros. Los expertos portugueses, que llevaban décadas explorando metódicamente la costa africana buscando una ruta hacia la India, habían rechazado su proyecto porque sus cálculos no cuadraban. Y tenían razón, si América no hubiera estado en medio, Colón y sus hombres habrían muerto en el inmenso océano Pacífico, mucho antes de llegar a Asia. Pero Colón era terco. O visionario, o iluso, o simplemente un hombre con una determinación inquebrantable. Durante 7 años insistió con su proyecto, presentándolo en diferentes cortes. Tras el rechazo portugués, se dirigió a Castilla en 1485. Durante años, tuvo que defender su idea ante comités de expertos en Salamanca y otras ciudades. La mayoría lo rechazó por los mismos motivos que los portugueses, sus cálculos sobre el tamaño de la Tierra parecían erróneos. Pero Colón persistió, ganándose poco a poco el apoyo de figuras influyentes, como el contador mayor de Castilla Luis de Santángel, un converso, los duques de Medinaceli y Medina Sidonia, y los hermanos Pinzón, importantes navegantes de palos. El momento decisivo llegó tras la conquista de Granada. Con el último reino musulmán de la península ya bajo su control, los reyes católicos podían dirigir su atención y recursos a otras empresas. En abril de 1492, apenas 3 meses después de la rendición de Granada, y casi simultáneamente a la firma del edicto de expulsión de los judíos, la reina Isabel aceptó finalmente financiar la expedición. El 17 de abril se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un documento extraordinario que otorgaba a Colón condiciones asombrosas en caso de éxito. El título de almirante del mar Océano, hereditario y a perpetuidad. Los cargos de virrey y gobernador de las tierras que descubriera. El 10% de todas las riquezas que se encontraran en esas tierras. La capacidad de participar con 1/8 de los gastos en cualquier empresa comercial y recibir 1/8 de los beneficios. Estos términos, extremadamente generosos, causarían después graves conflictos entre Colón y la corona española cuando el descubrimiento resultó ser mucho más importante de lo que nadie podía imaginar. La financiación de la expedición tiene su propia historia fascinante. Contrariamente a la creencia popular, la reina Isabel no empeñó sus joyas para financiar el viaje. Esta leyenda romántica surgió siglos después. En realidad, el coste total fue de unos 2 millones de maravedíes, equivalente a unos $150.000 actuales, aportados en parte por inversores privados, principalmente conversos como Luis de Santángel, y en parte por la Corona de Castilla, que acababa de conquistar Granada y tenía nuevos recursos disponibles. Los hermanos Pinzón, experimentados marineros de palos, fueron clave para reclutar tripulación, ya que inicialmente pocos querían embarcarse en tan arriesgada aventura. Martín Alonso Pinzón comandaría la Pinta, mientras que su hermano Vicente Yáñez Pinzón capitanearía la Niña.
Los 3 barcos eran sorprendentemente pequeños para una empresa tan ambiciosa. La Santa María, la más grande, de tipo nao, unos 23 metros de eslora, propiedad de Juan de la Cosa, quien también viajaba como maestre y cartógrafo. Era el buque insignia, donde viajaba Colón. La Pinta, una carabela de unos 17 metros, más rápida y maniobrable. Era propiedad de Cristóbal Quintero. La Niña, la más pequeña, también una carabela, de unos 15 metros, propiedad de Juan Niño. La tripulación, de unos 90 hombres en total, era una mezcla heterogénea. Marineros experimentados, la mayoría de palos y mover. Un intérprete de árabe y hebreo, Luis de Torres, judío converso, esperando poder comunicarse con los habitantes de Asia. Un médico, maestre Alonso. Un cirujano, maestre Juan. Un veedor o controlador real, Rodrigo Sánchez de Segovia. Algunos exconvictos, ya que los reyes católicos ofrecieron indultos a presos que se unieran a la expedición. Y Rodrigo de Triana, cuyo nombre real era probablemente Juan Rodríguez Bermejo, quien pasaría a la historia como el primero en avistar tierra americana. El 3 de agosto de 1492, la pequeña flota zarpó de Palos de la Frontera. Primero se dirigieron a las Islas Canarias, donde permanecieron casi un mes reparando el timón de la Pinta y modificando el aparejo de la Niña. El 6 de septiembre partieron de La Gomera hacia lo desconocido. El viaje estuvo lleno de incertidumbres. Una vez perdida de vista la última tierra conocida, la ansiedad crecía entre la tripulación. A medida que pasaban las semanas, varios fenómenos inquietantes se presentaban. Los vientos alisios, que impulsaban constantemente las naves hacia el oeste, generaban el temor de no poder regresar jamás. La brújula magnética mostraba variaciones desconcertantes. La aguja no apuntaba exactamente al norte, algo que Colón notó el 13 de septiembre y trató de ocultar a la tripulación para no alarmarlos más. Las estimaciones de distancia recorrida diferían. Colón mantenía 2 cuentas, una pública, en la que deliberadamente subestimaba la distancia recorrida para no alarmar a los marineros, y una privada con sus cálculos reales. El 16 de septiembre, entraron en el Mar de los Sargazos, un área cubierta de algas flotantes que nunca habían visto, lo que causó temor de quedarse atrapados o de estar cerca de peligrosos bajíos. La vida a bordo era durísima. Los hombres dormían en el suelo de la cubierta o donde podían encontrar un espacio. La comida consistía principalmente en galletas de barco, bizcocho, carne y pescados salados, garbanzos, arroz, aceite, vinagre y vino. A medida que avanzaba el viaje, los alimentos se deterioraban, el agua se volvía pestilente y las raciones disminuían. Las tareas diarias eran agotadoras, turnos de vigilancia, manejo de las velas, bombeo del agua que se filtraba en el casco, reparaciones constantes. Todo esto bajo un sol abrasador o tormentas repentinas, sin posibilidad de bañarse y en un espacio extremadamente reducido. Para el 10 de octubre, después de más de un mes en el mar sin señales de tierra, el descontento entre la tripulación había crecido enormemente. Algunos relatos posteriores, como el de Gonzalo Fernández de Oviedo, hablan de un posible motín, aunque las evidencias históricas sobre esto son débiles y probablemente exageradas. El propio diario de Colón, conocido a través de resúmenes de Bartolomé de las Casas, solo menciona que los hombres murmuraban y estaban descontentos. Lo cierto es que Colón logró convencer a la tripulación de continuar unos días más, prometiendo regresar si no encontraban tierra pronto. Los hermanos Pinzón, cuya autoridad era respetada por los marineros, fueron clave para mantener la disciplina. A partir del 7 de octubre, comenzaron a observar señales esperanzadoras, bandadas de aves volando hacia el suroeste, trozos de madera tallada, una rama con frutos frescos. El día 11, desde la Pinta, pescaron un junco verde y un palo que parecía labrado con hierro. La tensión y la expectativa crecían hora a hora. Y entonces, el milagro. 12 de octubre, aproximadamente a las 2 de la madrugada. El marinero Rodrigo de Triana, desde su puesto de vigilancia en la Pinta, divisa una playa blanca brillando bajo la luz de la luna.
Su grito atraviesa la noche. Tierra. Tierra. La emoción estalla. Se disparan cañonazos. Los hombres se abrazan, algunos lloran. Después de 36 días en el mar abierto, por fin han encontrado tierra. Al amanecer, Colón y un grupo de hombres bajan a tierra. Se encuentran en una pequeña isla de las Bahamas que los nativos llamaban Guanaani y que Colón rebautiza como San Salvador. Actualmente no hay certeza absoluta sobre qué isla fue exactamente, aunque la mayoría de historiadores se inclinan por Batlin Island, hoy oficialmente llamada San Salvador. El encuentro con los habitantes nativos, los taínos, es uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. Dos ramas de la humanidad que habían evolucionado separadamente durante más de 10,000 años se encontraban por primera vez. Colón nos describe así en su diario. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Esta descripción revela mucho sobre la mentalidad de Colón y los europeos de su época. La desnudez de los nativos les parece signo de primitivismo. Inmediatamente evalúan su potencial como sirvientes y como conversos al cristianismo, y asumen su superioridad tecnológica y cultural. Desde el primer momento surgen malentendidos profundos. Cuando los taínos señalan hacia el interior diciendo Kubanacan, refiriéndose al centro de Cuba, Colón cree que hablan del Gran Khan de China y que está cerca de su destino asiático original. Cuando los nativos regalan pequeños adornos de oro, los españoles ven la promesa de minas fabulosas. Durante los 3 meses siguientes, Colón explora las Bahamas, Cuba, que cree es parte de China, y la Española, actual Haití y República Dominicana. Sigue convencido de que ha llegado a islas cercanas a Asia. Colón y sus hombres son generalmente bien recibidos por los taínos, quienes los consideran visitantes extraordinarios, posiblemente seres divinos. Aunque este primer viaje fue principalmente exploratorio, ya se sientan las bases de lo que vendría después. Colón toma posesión formal de las tierras en nombre de los reyes católicos, captura a algunos nativos para llevarlos a España, varios mueren en el viaje, y deja una pequeña colonia de 39 hombres en la Española, en un asentamiento llamado Fuerte Navidad. Este último hecho fue en parte consecuencia de un desastre. En la noche del 24 al 25 de diciembre, la Santa María encalló en un banco de arena y tuvo que ser abandonada. Con su madera se construyó el fuerte. Colón, con la tripulación restante, emprende el regreso a España en la Niña, acompañado por la Pinta. El viaje de regreso fue aún más difícil que la ida. Terribles tormentas atlánticas amenazaron con hundir los barcos. El 14 de febrero, una tormenta tan violenta que Colón temió por sus vidas lo impulsó a escribir un relato de sus descubrimientos, sellarlo en un barril impermeabilizado y arrojarlo al mar, con la esperanza de que, si naufragaban, alguien lo encontrara algún día. Finalmente, el 15 de marzo de 1493, Colón regresa a Palos, completando uno de los viajes más extraordinarios de la historia. Lleva consigo pruebas de su descubrimiento, algunos indígenas taínos, aves exóticas, plantas desconocidas en Europa, pequeñas cantidades de oro, y la noticia de tierras fértiles más allá del océano. Su recibimiento es triunfal. Los reyes católicos, entusiasmados, lo reciben en Barcelona con todos los honores. Colón entra en la ciudad con un desfile impresionante, mostrando las maravillas del Nuevo Mundo, que él sigue creyendo que es Asia. Pero lo que realmente ha hecho, sin saberlo, es conectar dos mundos que habían evolucionado separadamente durante milenios. Por primera vez desde la prehistoria, todos los continentes habitados, excepto Australia, quedan enlazados permanentemente. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El éxito del primer viaje catapultó a Colón a la fama. Los reyes católicos confirmaron y ampliaron sus privilegios, y rápidamente organizaron una segunda expedición mucho más ambiciosa.
Pero la historia personal de Colón tomaría un giro dramático, ilustrando los peligros de elevarse demasiado rápido. En septiembre de 1493, apenas 6 meses después de su regreso, Colón zarpó nuevamente hacia el oeste. Esta vez con 17 barcos y unos 1.500 hombres, incluyendo soldados, artesanos, agricultores, misioneros y algunos nobles aventureros. No era ya una expedición exploratoria, sino una empresa colonizadora en toda regla. Al llegar a la Española en noviembre, descubrió una escena desoladora. El fuerte Navidad había sido destruido y los 39 hombres que había dejado allí estaban todos muertos. Según los indígenas, los españoles habían abusado de las mujeres taínas y provocados conflictos con tribus vecinas, lo que llevó a un ataque en el que todos fueron asesinados. Colón fundó entonces un nuevo asentamiento, la Isabela, en la costa norte de la Española. Pero desde el principio, los problemas surgieron en cascada. Las enfermedades europeas como la gripe causaban estragos entre los indígenas, que no tenían inmunidad. Las mismas enfermedades, junto con la malnutrición, afectaban también a los colonos. El oro no aparecía en las cantidades esperadas. Los alimentos escaseaban y muchos de los cultivos europeos no se adaptaban bien. Los hidalgos, acostumbrados a un estatus privilegiado en España, se negaban a realizar trabajos manuales. Los colonos se rebelaban contra la autoridad de Colón, a quien veían como un extranjero altanero e incompetente. La gestión de Colón como gobernador resultó desastrosa. Impuso un régimen brutal sobre los indígenas, obligándoles a pagar tributos imposibles en oro o algodón. Quien no cumpliera debía entregar una cierta cantidad de su propia gente como esclavos. En 1495, capturó a 1.600 taínos, seleccionó a los 550 mejores especímenes y los envió a España como esclavos, aunque la reina Isabel ordenó liberarlos y devolverlos. Su gobierno fue también severo con los españoles. Ejecutó a varios colonos que desafiaban su autoridad. Prohibió el comercio privado. Racionó estrictamente los alimentos. Sus decisiones erráticas y su incapacidad para mantener el orden provocaron quejas que pronto llegaron a la corte española. En 1496, Colón regresó a España para defender su gestión ante los reyes. Aunque logró conservar su apoyo, el entusiasmo inicial había disminuido considerablemente. Los descubrimientos no habían producido las riquezas inmediatas que se esperaban, y las noticias sobre su gobierno generaban preocupación. En su tercer viaje, iniciado en mayo de 1498, Colón navegó más al sur, descubriendo Trinidad y la costa de Venezuela. Por primera vez pisó el continente americano, aunque seguía creyendo que se trataba de una extensión de Asia. Cuando regresó a la Española, encontró la colonia al borde de la guerra civil. Los colonos se habían rebelado contra su hermano Bartolomé, a quien había dejado como gobernador. La situación era caótica, con españoles enfrentados entre sí y contra los cada vez más diezmados taínos. Las noticias de la situación llegaron a España, y los reyes católicos enviaron a Francisco de Bobadilla como comisionado real para investigar. Bobadilla, al llegar a la Española en agosto de 1500, quedó horrorizado por las ejecuciones públicas de españoles ordenadas por Colón. Invocando su autoridad real, arrestó a Colón y a sus hermanos Bartolomé y Diego, y los envió encadenados a España en octubre de 1500. Esta humillación pública fue devastadora para Colón. El hombre que pocos años antes había sido recibido como un héroe ahora regresaba como un prisionero en desgracia. Según testigos, se negó a que le quitaran las cadenas durante el viaje, queriendo presentarse ante los reyes tal como había sido tratado. Aunque los reyes lo liberaron al llegar y le permitieron conservar sus títulos nominalmente, nunca recuperó el gobierno efectivo de las tierras que había descubierto. El nuevo gobernador de la Española sería Nicolás de Obando, un administrador competente pero implacable con los indígenas. Colón consiguió que los reyes le permitieran un cuarto y último viaje en 1502 a 1504, puramente exploratorio, sin derecho a desembarcar en la Española excepto en caso de emergencia. Exploró las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
buscando obsesivamente un paso hacia el Océano Índico que nunca encontraría. Este último viaje fue el más duro. Las tormentas destrozaron sus barcos. Tuvo que permanecer encallado en Jamaica durante un año, dependiendo de los indígenas para sobrevivir, hasta que fue rescatado. Su salud se deterioró considerablemente. Regresó a España enfermo, agotado y amargado. Pasó sus últimos años pleiteando con la corona por lo que consideraba incumplimiento de las capitulaciones de Santa Fe, especialmente en lo relativo a los beneficios económicos prometidos. Aunque no vivía en la pobreza como a veces se ha dramatizado, sentía que no había recibido lo que merecía. Murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, relativamente olvidado y sin comprender la verdadera magnitud de lo que había hecho. No había llegado a Asia, sino abierto la puerta a un continente nuevo para los europeos, iniciando uno de los procesos de transformación más profundos de la historia humana. Irónicamente, el continente que descubrió no llevaría su nombre, sino el de Américo Vespucio, un navegante y cartógrafo florentino que participó en varias expediciones a las nuevas tierras. Vespucio, en sus escritos, fue más explícito sobre que estas tierras eran un nuevo mundo y no parte de Asia. El cartógrafo alemán Martin Walse-Muller, al editar la obra de Vespucio en 1507, propuso el nombre de América en su honor, y así quedó para la posteridad. La figura de Colón ha sido objeto de interpretaciones radicalmente distintas a lo largo de la historia. Para algunos, especialmente en la tradición historiográfica del siglo XIX y principios del XX, fue un héroe, un visionario, un portador de la civilización. Para otros, particularmente desde perspectivas indígenas y decoloniales contemporáneas, fue el iniciador de un proceso genocida y extractivista que devastó el continente. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja. Colón fue un navegante extraordinario pero un pésimo administrador. Un visionario en ciertos aspectos, pero cegado por sus propias fantasías en otros. Un hombre de su tiempo, con las grandezas y miserias de su época. No fue ni el santo que unos pintan ni el demonio que otros describen. Fue, sobre todo, un personaje trágico, que murió sin entender realmente lo que había hecho, y cuyas acciones tuvieron consecuencias que sobrepasaron infinitamente sus intenciones. Lo que ocurrió tras el viaje de Colón fue el mayor encuentro y choque de civilizaciones de la historia. Dos mundos que habían evolucionado separados durante milenios quedaron súbitamente conectados. Este encuentro de mundos tuvo consecuencias colosales que seguimos experimentando hoy. Veamos las más importantes. 1. El mayor intercambio biológico de la historia. El llamado intercambio colombino, término acuñado por el historiador Alfred Crosby, transformó la ecología, la agricultura y la alimentación globales de maneras profundas. De América a Europa, África y Asia llegaron cultivos alimenticios, maíz, patatas, tomates, pimientos, calabazas, frijoles, yuca, cacahuetes, aguacates, piñas, estimulantes y otros, cacao, chocolate, tabaco, vainilla, caucho. Animales, pavos, cobayas, llamas, aunque estas últimas no se adaptaron bien a Europa. De Europa, África y Asia a América. Cultivos alimenticios, trigo, arroz, cebada, avena, centeno, lentejas, garbanzos, lechuga, coles, cebollas, cítricos, plátanos, caña de azúcar, café. Animales, caballos, vacas, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, abejas melíferas. Otras plantas, uvas, para vino, olivos, algodón del viejo mundo. Este intercambio transformó las dietas y las economías mundiales. La patata, originaria de los Andes, se convirtió en un alimento básico en Europa, permitiendo un crecimiento demográfico sin precedentes, especialmente en Irlanda, Alemania, Rusia y los países nórdicos. El maíz, domesticado por primera vez en México, revolucionó la agricultura en China y partes de África. El tomate, procedente de Mesoamérica, se volvió fundamental en las cocinas italiana, española y del Mediterráneo. De la misma manera,
La ganadería europea transformó radicalmente los paisajes americanos. Los caballos, extintos en América desde la prehistoria, revolucionaron la movilidad y la guerra en las llanuras norteamericanas. Los cerdos y las vacas se adaptaron extraordinariamente bien, a veces volviéndose salvajes y alterando los ecosistemas locales. Muchos alimentos que hoy consideramos emblemáticos de ciertas culturas son en realidad producto de este intercambio: la pasta italiana con tomate, las patatas fritas belgas, el gulas húngaro con pimentón, el chocolate suizo, el curry indio con chiles, la polenta italiana o el maíz en la cocina balcánica. 2. Una catástrofe demográfica sin precedentes. Junto con plantas y animales útiles, los europeos trajeron inadvertidamente patógenos letales contra los cuales las poblaciones americanas no tenían inmunidad: viruela, sarampión, gripe, tifus, peste bubónica, malaria, fiebre amarilla, difteria. El resultado fue devastador. En algunas regiones murió hasta el 90 a 95% de la población indígena en las primeras décadas tras el contacto. Para que entiendas la magnitud, esto fue significativamente peor que la peste negra en Europa, que mató aproximadamente a un tercio de la población europea en el siglo XIV. Los datos demográficos son estremecedores. La población de México Central pasó de unos 25 millones antes del contacto a aproximadamente 1 millón un siglo después. La población taína de la Española pasó de entre 300.000 y 1 millón a prácticamente la extinción en pocas décadas. La población total de América pudo haber disminuido de unos 50 a 60 millones a apenas 5 a 6 millones entre 1492 y 1650. Muchos pueblos fueron aniquilados antes incluso de ver a un europeo, ya que las enfermedades viajaban más rápido que los conquistadores, propagándose de comunidad en comunidad. Sociedades enteras colapsaron, conocimientos tradicionales se perdieron, estructuras políticas se desintegraron. Este vacío demográfico facilitó enormemente la conquista y colonización europeas. Esta catástrofe demográfica tuvo también un impacto ecológico profundo. Grandes áreas previamente cultivadas o gestionadas por poblaciones indígenas fueron abandonadas, provocando la reforestación de amplias regiones. Algunos estudios sugieren que esta reforestación masiva del continente americano pudo absorber tanto CO2 que contribuyó significativamente al periodo de enfriamiento global conocido como la Pequeña Edad de Hielo. La plata y el oro americanos inundaron Europa en cantidades sin precedentes. Las minas de Potosí, Bolivia, Zacatecas y Guanajuato, México, produjeron tanta plata que alteraron la economía mundial. Entre 1500 y 1800, América proporcionó aproximadamente el 85% de la plata mundial y más del 70% del oro. Este flujo masivo de metales preciosos provocó la primera inflación global documentada, la llamada revolución de los precios, con aumentos de entre el 200% y el 400% en Europa a lo largo del siglo XVI. Los precios subieron, mientras los salarios reales cayeron, alterando las estructuras sociales europeas. Se estableció un sistema económico verdaderamente global, con diversas rutas comerciales interconectadas. El comercio triangular atlántico: Europa enviaba bienes manufacturados a África, África enviaba esclavos a América, América enviaba materias primas, azúcar, algodón, tabaco, tintes, a Europa. La ruta del galeón de Manila, plata americana, viajaba desde México a Filipinas, donde se intercambiaba por seda, porcelana y especias asiáticas. La carrera de Indias, un sistema de flotas que conectaba España con sus colonias americanas. La economía mundial se monetizó cada vez más. El comercio a larga distancia se intensificó. Surgieron nuevos instrumentos financieros. Se formaron las primeras compañías multinacionales como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, considerada por muchos la primera corporación moderna. Este sistema económico global sería la base del capitalismo comercial y, posteriormente, industrial. La acumulación de capital en Europa, derivada en gran parte de la explotación colonial, financiaría la revolución industrial siglos después. El mapa geopolítico mundial se transformó radicalmente. España y Portugal,
Países relativamente marginales en la política europea medieval se convirtieron en superpotencias globales casi de la noche a la mañana. El Imperio Español, en su apogeo, abarcaba territorios en los 5 continentes, gran parte de América, Filipinas, partes de Italia, los Países Bajos, el Franco Condado, enclaves en África. Un imperio donde, literalmente, nunca se ponía el sol. El centro económico mundial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico. Ciudades como Sevilla, Lisboa, Amberes, y más tarde Londres y Ámsterdam, florecieron como nuevos centros del comercio mundial, mientras antiguas potencias mediterráneas como Venecia y Génova entraban en declive relativo. Este nuevo orden global provocó intensas rivalidades. Potencias emergentes como Inglaterra, Francia y los Países Bajos desafiaron el dominio ibérico, estableciendo sus propias colonias y rutas comerciales. Las guerras europeas adquirieron dimensión global, librándose simultáneamente en múltiples continentes. Los imperios coloniales se convirtieron en la nueva forma dominante de organización política mundial. Un puñado de países europeos llegaría a controlar, directa o indirectamente, la mayor parte del planeta para el siglo XIX, un proceso que comenzó con la expansión ibérica en 1492. Quizás el aspecto más fascinante y duradero del encuentro fue el surgimiento de nuevas culturas híbridas, especialmente en América. De la colisión, a menudo violenta, entre europeos, indígenas y posteriormente africanos, llegados como esclavos, nacieron sociedades mestizas con características únicas. En el ámbito religioso, el cristianismo impuesto se fusionó con elementos de creencias indígenas y africanas, dando lugar a formas sincréticas como la santería cubana, el vudú haitiano, o la veneración de la Virgen de Guadalupe en México, asociada a la diosa Tonantzin. En lo artístico, surgieron expresiones como el barroco andino, que incorporaba símbolos indígenas en la arquitectura religiosa cristiana. El arte plumario mexicano combinaba técnicas prehispánicas con temas cristianos. La música latinoamericana fusionó instrumentos, ritmos y escalas de los 3 continentes. En la gastronomía, la fusión fue particularmente rica. El mole poblano mexicano mezcla chocolate americano con especias del viejo mundo, la paella valenciana incorporó arroz asiático, azafrán mediterráneo y pimientos americanos, la feijoada brasileña combina frijoles americanos con técnicas culinarias portuguesas y africanas. Este intercambio no fue solo material, sino también intelectual. Las universidades europeas incorporaron nuevos conocimientos geográficos, botánicos, zoológicos y médicos procedentes de América. Los cronistas españoles como Bernardino de Sahagún documentaron culturas indígenas. Mientras tanto, las élites indígenas y mestizas americanas adoptaron selectivamente elementos europeos, creando nuevas síntesis intelectuales. Paralelamente, se desarrollaron múltiples formas de resistencia cultural. Pueblos indígenas mantuvieron sus idiomas, rituales y cosmovisiones en la clandestinidad. Esclavos africanos preservaron tradiciones musicales, religiosas y gastronómicas bajo apariencia cristiana. Se formaron comunidades cimarronas de esclavos fugitivos que recrearon formas de vida africanas adaptadas al Nuevo Mundo. Este encuentro no fue solo destrucción. También creó realidades nuevas que no existían antes. El mundo actual, con su diversidad, sus conexiones globales y sus contradicciones, comenzó a formarse en 1492. Detrás de estos grandes acontecimientos hay miles de historias personales que casi nunca recordamos. Personas reales cuyas vidas cambiaron para siempre. Acerquémonos a algunas de ellas para entender la dimensión humana de 1492. Aisha, la madre de Bobby, es una figura fascinante que rara vez recibe atención. Nacida probablemente hacia 1440 en el seno de la aristocracia granadina, era una mujer de carácter fuerte en un mundo dominado por hombres. Cuando su esposo, el sultán Muley, quiso repudiarla para casarse con una esclava cristiana llamada Isabel de Solís, bautizada como Zoraya tras su conversión al Islam, Aisha organizó una facción política para defender los derechos de su hijo Bobby. Aisha llegó a ser encarcelada con su hijo en la Alhambra,
pero logró escapar descolgándose con sábanas desde una torre, huyendo a Guadix, donde organizó una rebelión. Cuando Boabdil fue capturado por los cristianos en 1483, ella negoció su liberación y lo alentó a luchar contra su propio padre, iniciando una guerra civil que debilitaría fatalmente al reino nazarí. Tras la rendición de Granada, Aisha se exilió con Boabdil en Fez, Marruecos, donde ambos pasaron el resto de sus días. Luis de Santángel, un converso, judío convertido al cristianismo, que jugó un papel crucial en el viaje de Colón, representa las complejas identidades de la España de 1492. Como escribano de ración, contador mayor de la Corona de Aragón, Santángel ocupaba un alto cargo en la administración real, a pesar de su origen judío. Su familia había sufrido la persecución. Su primo, también llamado Luis de Santángel, había sido quemado en la hoguera por la Inquisición en 1491. Otros miembros de su familia habían sido procesados por judaizantes, practicar secretamente el judaísmo. Él mismo sería posteriormente investigado, aunque nunca condenado. A pesar de estas tensiones, Santángel se había adaptado y ascendido en la corte gracias a su talento financiero. Cuando el proyecto de Colón fue rechazado inicialmente, Santángel intercedió personalmente ante la reina Isabel, ofreciendo arreglar la financiación. Aportó 1.140.000 maravedíes de su propio bolsillo para la expedición. ¿Qué motivó a Santángel? Ambición personal, deseo de demostrar su lealtad como converso, visión comercial, o quizás, como sugieren algunos historiadores, la esperanza de encontrar nuevas tierras donde los judíos y conversos pudieran escapar de la persecución. Nunca lo sabremos con certeza. Lo irónico es que mientras firmaba la financiación para el viaje que cambiaría el mundo, el edicto de expulsión afectaba directamente a su propia comunidad. Un hombre atrapado entre dos mundos, en el año más crítico de la historia española. Rodrigo de Triana, cuyo nombre real era probablemente Juan Rodríguez Bermejo, el marinero que primero avistó América, representa a los hombres comunes cuyas acciones cambiaron la historia. Nacido en Triana, el barrio marinero de Sevilla, era uno de los muchos hombres ordinarios que se embarcaron en la arriesgada expedición de Colón. Como vigía de la Pinta, su grito de «tierra», en la madrugada del 12 de octubre de 1492 es uno de los momentos más trascendentales de la historia mundial. Sin embargo, no recibió el reconocimiento merecido. Los reyes católicos habían prometido una recompensa de 10.000 maravedíes anuales, una pequeña fortuna para un marinero, a quien avistara tierra primero. Pero Colón reclamó esta recompensa para sí mismo, alegando que él había visto luces la noche anterior. Según algunas fuentes posteriores, como la de Gonzalo Fernández de Oviedo, Triana, amargado por esta injusticia, abandonaría España tras el regreso y se convertiría al Islam en el norte de África, diciendo que había sido engañado y que aquel premio era suyo. Aunque esta historia no está completamente verificada, ilustra cómo las grandes hazañas históricas a menudo dependen de personas anónimas que no siempre reciben su justo reconocimiento. ¿Y qué hay de los taínos anónimos que fueron los primeros en ver acercarse aquellos extraños barcos con velas? Los cronistas españoles registraron muy poco sobre su perspectiva, pero podemos intentar imaginarla. La sociedad taína estaba organizada en cacicazgos, con una economía basada en la agricultura de yuca, maíz, batata y otros cultivos. Tenían una rica tradición religiosa centrada en los cemíes, deidades o espíritus, y los boiques, chamanes. Vivían en pueblos de chozas circulares llamadas bohíos y practicaban el juego de pelota. Cuando vieron llegar las extrañas embarcaciones con grandes velas blancas, debieron quedar estupefactos. Los hombres barbudos, vestidos con ropas pesadas a pesar del calor tropical, portando armas brillantes y objetos incomprensibles. ¿Eran dioses, visitantes de otro mundo, una tribu desconocida? Las fuentes españolas sugieren que los taínos recibieron a los recién llegados con generosidad y curiosidad. Les ofrecieron comida, agua, refugio y regalos. Pero pronto su mundo cambiaría irrevocablemente. Las enfermedades, el trabajo forzado, la esclavitud y los malos tratos los llevarían prácticamente a la extinción en apenas unas décadas.
De los aproximadamente 300.000 a 1 millón de taínos que habitaban la Española en 1492, apenas quedaban unos miles un siglo después. En las calles de Toledo, Sevilla o Barcelona, familias judías enteras debatían decisiones imposibles durante aquel fatídico verano de 1492. Una familia de joyeros de Toledo, quizás, discutiendo acaloradamente, el abuelo, rabino respetado, insistiendo en mantener la fe a cualquier precio, el padre, pragmático comerciante, considerando la conversión para proteger el negocio familiar, la madre, recordando los pogromos de 1391 que había oído de sus propios padres, temiendo por sus hijos, los jóvenes, divididos entre la lealtad a su herencia y la atracción por un mundo más amplio. O una familia de médicos judíos en Gerona, cuyos servicios eran solicitados incluso por nobles cristianos, convertirse para seguir ejerciendo su profesión, marcharse y empezar de nuevo en tierra extraña. Estas decisiones desgarraron comunidades y familias. Algunos miembros optaron por la conversión, otros por el exilio. Los lazos familiares, las redes comerciales, las tradiciones comunitarias, todo quedó fracturado en aquel verano de 1492. En Granada, musulmanes que habían vivido bajo sus propias leyes y costumbres durante generaciones debían ahora adaptarse a una nueva realidad bajo gobernantes cristianos. Un artesano de la seda quizás, acostumbrado a detener su trabajo 5 veces al día para la oración, ahora fingiendo ir al retrete cuando en realidad realizaba sus abluciones rituales y rezaba en secreto. O una mujer que escondía su Corán dentro de un falso fondo en un arcón, enseñando a sus hijos en susurros, por la noche, los suras que había memorizado. Algunos optaron por la resistencia abierta, otros por la conversión sincera, muchos por un acomodo pragmático que les permitirá preservar algo de su identidad bajo la apariencia de conformidad. Una cultura entera aprendió a vivir con doble identidad, una pública y cristiana, otra privada y musulmana. Y en los pequeños barcos cruzando el Atlántico, marineros comunes enfrentaban no solo el miedo a lo desconocido, sino también las duras condiciones de la vida a bordo. El carpintero de la Santa María, tal vez, reparando continuamente filtraciones en el casco. El grumete adolescente, asignado a tareas peligrosas como trepar por el aparejo durante tormentas. El cocinero, intentando hacer comestible el bizcocho infestado de gorgojos después de semanas de navegación. Estos hombres ordinarios, muchos de ellos analfabetos, algunos con pasados dudosos, casi todos atraídos por la promesa de riquezas o aventuras, se convirtieron inadvertidamente en agentes de uno de los cambios más profundos de la historia humana. Estas historias menos conocidas nos recuerdan que la historia no son solo reyes, batallas y fechas. Es el tejido de millones de vidas reales, cada una con sus sueños, miedos y decisiones. Personas comunes que, a veces sin saberlo, participaron en eventos que transformarían el mundo. El mundo que emergió de 1492 fue un mundo capitalista, financiado por metales preciosos americanos y materias primas coloniales. Un mundo dominado por potencias europeas, que establecerían imperios coloniales por todo el planeta. Un mundo de intercambios culturales y biológicos sin precedentes. Un mundo de nuevas identidades híbridas y mestizas. Un mundo de resistencias contra la dominación colonial. 1492 no fue solo un año más. Fue el momento en que nació nuestro mundo actual, con todas sus contradicciones, diversidad y conexiones globales. Más allá de la fascinación histórica, estos eventos ofrecen lecciones valiosas para nuestro presente. 1. La historia no es blanco y negro. 1492 nos muestra que los grandes procesos históricos rara vez son simples historias de buenos contra malos. La conquista de Granada, la expulsión de los judíos y el viaje de Colón fueron eventos increíblemente complejos, con aspectos creativos y destructivos, actos de valor y actos de crueldad, intercambios voluntarios e imposiciones violentas. Boabdil no fue simplemente una víctima, había luchado contra su propio padre por el trono, debilitando Granada. Colón no fue solo un explorador valiente, también instauró sistemas brutales sobre los indígenas.
Los reyes católicos no fueron meros fanáticos religiosos, implementaron importantes reformas administrativas y apoyaron el arte y la ciencia. Cuando veas noticias polarizadas hoy, recuerda buscar las complejidades que no se muestran en los titulares. Desconfía de narrativas simplistas que dividen el mundo en héroes y villanos absolutos. La realidad casi nunca es tan simple. 2. Nuestras acciones tienen consecuencias impredecibles. Cuando Boabdil entregó las llaves de Granada, cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión, cuando Colón zarpó hacia lo desconocido, ninguno podía imaginar las enormes consecuencias que sus acciones tendrían. Colón murió creyendo que había llegado a Asia, sin comprender que había iniciado uno de los procesos más transformadores de la historia humana. Los reyes católicos no podían prever que la expulsión de los judíos sefardíes enriquecería culturalmente al Imperio Otomano, su principal rival. Boabdil no imaginaba que 5 siglos después, turistas de todo el mundo visitarían la Alhambra maravillados. Piensa en el impacto a largo plazo de tus decisiones, incluso las que parecen pequeñas. La forma en que tratas a otros, lo que consumes, cómo usas la tecnología, las ideas que difundes, todo puede tener efectos que van mucho más allá de lo inmediato. Como decía el proverbio, siembra un acto, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. 3. La diversidad nos hace más fuertes. España perdió enormemente al expulsar a judíos y musulmanes. Con ellos se fueron conocimientos, técnicas, redes comerciales y talentos que habían contribuido durante siglos a la prosperidad de la península. Los lugares que acogieron a los exiliados, como el Imperio Otomano o los Países Bajos, se beneficiaron de sus talentos y conocimientos. Al mismo tiempo, el intercambio global iniciado en 1492, aunque a menudo violento y desigual, enriqueció todas las culturas involucradas. Nuestras dietas, nuestros idiomas, nuestras músicas, nuestras ciencias, todo es más rico gracias a estos intercambios. Busca activamente conocer personas, ideas y experiencias diferentes a las tuyas. No te encierres en burbujas donde todos piensan igual. Esta apertura te enriquecerá personal y profesionalmente, haciéndote más adaptable y creativo en un mundo cada vez más diverso e interconectado. 4. La resiliencia humana es asombrosa. A pesar de persecuciones, expulsiones y genocidios, los pueblos afectados por los eventos de 1492 encontraron formas asombrosas de adaptarse, preservar sus culturas y crear nuevas síntesis. Los sefardíes mantuvieron su identidad, lengua y tradiciones durante más de 5 siglos en el exilio. Los moriscos desarrollaron elaboradas estrategias para preservar elementos de su fe y cultura bajo apariencia cristiana. Los pueblos indígenas americanos, a pesar de la catástrofe demográfica y la opresión colonial, encontraron maneras de adaptar sus cosmogonías, integrar selectivamente elementos europeos y mantener vivas prácticas ancestrales. Cuando enfrentes dificultades, recuerda que los humanos tenemos una increíble capacidad de recuperación y adaptación. Busca inspiración en historias de personas y comunidades que superaron grandes obstáculos. Cultiva redes de apoyo y practica la flexibilidad mental, 2 factores clave para la resiliencia. 5. Todos compartimos una humanidad común. Más allá de diferencias culturales, religiosas o étnicas, todos los protagonistas de 1492, reyes y campesinos, navegantes e indígenas, conquistadores y conquistados, compartían la misma condición humana, con sus sueños, miedos y esperanzas. Los diarios y cartas que han llegado hasta nosotros revelan emociones reconocibles a través de los siglos, la angustia de Boabdil al perder su reino, la ambición y el asombro de Colón ante lo desconocido, el desgarro de las familias judías. Ante decisiones imposibles, la curiosidad de los taínos al ver por primera vez europeos. Cuando te encuentres juzgando a alguien diferente a ti, por su cultura, religión, ideología política u origen, intenta ver primero su humanidad básica. Este simple acto de empatía, de reconocer en el otro los mismos anhelos y vulnerabilidades que experimentas tú, puede transformar relaciones personales y comunidades enteras.
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería nuestro mundo si alguno de estos acontecimientos no hubiera ocurrido? La historia no entiende de qué hubiera pasado si, pero estas preguntas nos ayudan a ver cuán determinantes fueron estos eventos, y cómo pequeñas variaciones podrían haber creado un mundo completamente diferente al que conocemos. Pocos años en la historia humana concentran tantos momentos decisivos como 1492. ¿Conoces otros años que cambiaron el mundo de forma similar? 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la era nuclear y la creación de las Naciones Unidas. 2001 con los ataques del 11 de septiembre y la transformación de la geopolítica global. Si te ha fascinado este viaje al momento en que nació nuestro mundo moderno, ayúdame a difundir esta historia. Dale like a este vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones. Compártelo con amigos, estudiantes o cualquier persona interesada en entender mejor nuestro presente a través de la historia. Y dime en los comentarios, ¿qué otro año crees que cambió radicalmente el curso de la historia? ¿Qué evento histórico te gustaría que exploráramos próximamente? 1492 no fue solo el descubrimiento de América, fue el comienzo del mundo moderno, nuestro mundo. Un mundo que, con todas sus luces y sombras, sigue moldeado por aquellos tres eventos extraordinarios que, como una tormenta perfecta, convergieron para reescribir el destino de la humanidad.